El HMS, orgullo de la Marina Real Británica y símbolo del poder naval del imperio, navegaba con confianza mortal hacia su encuentro con el destino. Durante 20 años había sido el buque de guerra más famoso del mundo, embajador flotante de la supremacía británica que había visitado cada puerto importante del globo como demostración de fuerza imperial que parecía eterna. Pero esta mañana gélida en aguas entre Groenlandia e Islandia, el Ood enfrentaría una realidad que desafiaría cada suposición sobre invencibilidad naval, que la reputación construida durante décadas puede destruirse en minutos cuando la ingeniería moderna se encuentra con diseño obsoleto. El vicealmirante Lancelot Holland observaba desde el puente del Ood mientras su formación se aproximaba al Bismarck y Prince Eugen con la confianza de quien nunca había contemplado la derrota como posibilidad real. «Preparar para combate», ordenó Holland a una tripulación que había navegado los océanos durante años sin enfrentar oponente que representara amenaza existencial. Lo que Holland no podía saber era que se aproximaba a un encuentro que redefiniría la guerra naval y desencadenaría la mayor movilización naval en la historia de la guerra moderna, todo comenzando con 8 minutos de fuego que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en el Atlántico. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y suscríbete. Estaré saludando. Puente del Bismarck, misma hora. El almirante Gunther Lütjens contemplaba la aproximación del crucero de batalla británico con una mezcla de respeto profesional y determinación táctica que había sido forjada a través de décadas de servicio naval. Sus manos, educadas para comandar, ahora dirigían el arma que representaba la culminación de la ingeniería naval alemana, máquina de guerra diseñada específicamente para destruir la supremacía naval británica. «Era Admiral», murmuró el capitán de navío Ernst Lindemann mientras observaba al Ood aproximándose con majestuosidad que ocultaba vulnerabilidades fatales, blancos enemigos entrando en alcance efectivo. «Solicito permiso para abrir fuego». Lütjens había esperado este momento durante toda su carrera, la oportunidad de demostrar que la nueva generación de acorazados alemanes podía desafiar el dominio naval británico que había parecido absoluto desde Trafalgar. «Fuego libre», ordenó con una calma que ocultaba la comprensión de que los próximos minutos determinarían no solo el resultado de la batalla, sino el curso de la guerra naval atlántica. Era el momento cuando el mito de invencibilidad británica chocaría violentamente contra la realidad de tecnología alemana que había evolucionado específicamente para quebrar ese mito. Revelación técnica. 2 filosofías navales en colisión. Astilleros Vickers, Clydebank, Escocia. 1916 a 1920. El HMS Ood había nacido durante la Primera Guerra Mundial según una filosofía naval que priorizaba velocidad, potencia de fuego sobre protección, representando el concepto de crucero de batalla que había sido revolucionario en su tiempo pero que se había vuelto fatalmente obsoleto para la guerra moderna. En oficinas de diseño donde la gloria se mezcló con la vulnerabilidad. «Construimos el Ood para dominar cualquier buque que pueda alcanzarlo y escapar de cualquier buque que pueda hundirlo», había explicado el ingeniero jefe durante la construcción. «Es la síntesis perfecta de velocidad y potencia de fuego». Pero esa filosofía había creado una vulnerabilidad fatal. Blindaje inadecuado que podía ser penetrado por proyectiles modernos a distancias donde el Ood no podía responder efectivamente. Era un compromiso de diseño que funcionaba contra buques de su era pero que sería devastadoramente inadecuado contra la ingeniería alemana de 1940. Astilleros Blohm & Voss, Hamburgo. 1936 a 1940. El Bismarck representaba la evolución completa de la filosofía naval. Acorazado diseñado sin compromisos, incorporando lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial y la tecnología más avanzada disponible para crear una máquina de guerra que no tenía equivalente en el mundo. En salas donde la perfección alemana tomaba forma. Cada detalle del Bismarck ha sido calculado para superar a los mejores buques enemigos, explicaba un ingeniero de Krupp mientras supervisaba la instalación de blindaje que había sido probado para resistir impactos de los proyectiles más poderosos conocidos. No es simplemente un acorazado, es una revolución en la guerra naval. La diferencia que definiría la batalla. Blindaje máximo de 152 milímetros en áreas críticas, vulnerable a proyectiles pesados. Bismarck. Blindaje de 320 milímetros de acero Krupp, prácticamente invulnerable a artillería convencional. Cañones de 381 milímetros con alcance limitado por diseño de Primera Guerra Mundial. Bismarck. Cañones de 381 milímetros con alcance superior y precisión mejorada por radar. Sistemas de control de fuego obsoletos basados en observación visual. Bismarck. Radar que proporcionaba ventaja decisiva en detección y medición de distancias.
Era una confrontación entre la gloria del pasado y la tecnología del presente, con un resultado que sería determinado no por tradición, sino por la física de proyectiles modernos contra blindaje inadecuado. Primer impacto, 8 minutos que cambiaron la guerra naval. 24 de mayo de 1941. 5:55 a 6:03. El duelo decisivo. Cuando las formaciones británica y alemana convergieron en las aguas heladas del estrecho de Dinamarca, el encuentro que siguió demostraría cómo la superioridad tecnológica puede superar la tradición naval y la reputación en minutos que redefinen el balance de poder en los océanos. En el puente de Loo durante la aproximación final. Distancia 22.000 metros. Reportó el oficial de artillería mientras calculaba la solución de fuego usando métodos que habían sido vanguardistas durante la Primera Guerra Mundial pero que parecían primitivos comparados con los sistemas alemanes. Preparar primera salva. 6. Los primeros disparos. El Ood abrió fuego primero, pero sus proyectiles cayeron cortos del Bismarck, demostrando inmediatamente que los alemanes tenían ventaja en precisión de alcance proporcionada por radar que los británicos no poseían. La respuesta del Bismarck fue devastadoramente precisa. La quinta salva, después de apenas 5 minutos de combate, impactó directamente en la Santa Bárbara de popa del Ood. 6:03. El momento que redefinió la guerra naval. La explosión que siguió fue visible desde 50 kilómetros. Una columna de fuego de 450 metros de altura que brevemente iluminó todo el horizonte antes de que la onda de choque devastadora barriera a través de las aguas heladas. En el agua donde murió la leyenda. De 1.418 hombres que habían servido en el OO con el orgullo de generaciones, solo 3 sobrevivieron la explosión que partió crucero de batalla por la mitad. Ted Briggs, marinero ordinario que había estado en la plataforma de brújulas, describió el momento que lo obsesionó por el resto de su vida. Un momento estábamos luchando contra el Bismarck. Al momento siguiente el buque simplemente ya no estaba allí. Había desaparecido. 1.400 hombres se fueron en segundos. La realización alemana del triunfo. En el puente del Bismarck, el silencio siguió a la explosión mientras los oficiales alemanes comprendían la magnitud de lo que habían logrado. En su primera acción de combate, habían destruido el símbolo más famoso del poder naval británico. Eso fue un impacto directo, murmuró Lindemann con una mezcla de satisfacción profesional y comprensión de que habían cruzado el punto de no retorno. La Marina Real ahora tenía una razón muy personal para cazar al Bismarck hasta el final del mundo. Desarrollo. 6 palabras que movilizaron un imperio. 24 de mayo de 1941. 11:30. Almirantazgo, Londres. Winston Churchill recibió las noticias del hundimiento del Loo con un shock que brevemente quebró su compostura legendaria. Durante minutos que parecieron horas, el primer ministro que había navegado a Gran Bretaña a través de los momentos más oscuros de la guerra permaneció en silencio, contemplando la magnitud del desastre que amenazaba con socavar la confianza británica en la supremacía naval. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples pero llevaron el peso de determinación nacional que movilizaría la mayor cacería naval en la historia, hundida al Bismarck a toda costa. La movilización que redefinió las operaciones navales. En las horas que siguieron a la orden de Churchill, la Marina Real comenzó una movilización que demostraría la extensión del poder naval británico cuando se amenazaba con la extinción de una reputación construida durante siglos. La flota principal bajo el almirante Tovey navegó desde Scapa Flow. HMS Rodney abandonó su deber de escolta al convoy. HMS Revenge y Ramilles fueron desviados desde el Atlántico Sur. Fuerza H zarpó desde Gibraltar con el portaaviones Ark Royal. Más de 40 buques convergieron hacia el Bismarck desde todas las direcciones del Atlántico. Era una demostración de poder naval que no se había visto desde las guerras napoleónicas, todos los recursos navales del Imperio Británico enfocados en un solo objetivo. En el Bismarck mientras se convertía de cazador en cazado. La respuesta británica es más masiva de lo anticipado, observó Lutyens mientras monitoreaba interceptores de radio que revelaban la escala de la movilización en su contra. Toda la Marina Real parece estar convergiendo en nuestra posición. La decisión de continuar con la misión original, corsarios atacando convoys atlánticos, de repente parecía menos viable cuando se enfrentaba con la perspectiva de luchar contra toda la flota británica simultáneamente. La herida que cambió todo. Durante la retirada del estrecho de Dinamarca, el HMS Prince of Wales había logrado 3 impactos críticos en el Bismarck. El tercero penetró la proa bajo la línea de flotación, alcanzando los tanques de combustible que comenzaron a filtrar petróleo, creando una estela visible que podía seguirse desde 20 kilómetros de distancia.
Era una herida que transformaría al Bismarck desde depredador supremo hacia animal herido, dejando un rastro de sangre para que los perseguidores lo siguieran. Multiplicación del efecto. La caza en todo el Atlántico. 25 al 26 de mayo de 1941. La búsqueda desesperada. Conforme el Bismarck desapareció en la inmensidad del Atlántico después de deshacerse de la persecución inmediata, las fuerzas británicas enfrentaron un desafío que puso a prueba los límites de sus capacidades navales: encontrar un solo buque en millones de millas cuadradas de océano. La pérdida del contacto. Perdimos contacto visual a las 1:06, reportó el crucero Suffolk. El Bismarck desapareció en una lluvia repentina y no hemos podido restablecer contacto. Para los comandantes británicos, perder al Bismarck significaba que el buque de guerra más peligroso del mundo estaba suelto en las rutas marítimas atlánticas con libertad para infligir devastación en los convoys mercantes que suministraban a Gran Bretaña con recursos vitales. El error que casi salvó al Bismarck. Los descifrados británicos interceptaron señales de radio alemanas, incluyendo una orden dirigiendo Lutyens a proceder hacia Brest. Pero el cálculo inicial de estas señales fue erróneamente calculado, enviando los buques de Tovey en la dirección equivocada durante 7 horas críticas. Cuando se descubrió el error, el Bismarck había ganado una ventaja significativa que parecía garantizar la llegada segura al puerto francés bajo la protección de submarinos y la Luftwaffe. 26 de mayo. El avistamiento que cambió todo. A las 10:10, un hidroavión Kensal-T Peveriera Catalina pilotado por el alférez de la Marina estadounidense Leonard R. Smith avistó al Bismarck aproximadamente a 1,280 kilómetros al noroeste de Brest. Su velocidad era suficiente para alcanzar la seguridad en menos de un día y no había fuerzas británicas lo suficientemente cerca para interceptar. En ese momento, parecía que el Bismarck escaparía para luchar otro día, potencialmente cambiando el curso de la batalla del Atlántico permanentemente. La última oportunidad, Fuerza H desde Gibraltar. Solo la Fuerza H bajo el vicealmirante James Somerville, centrada en el portaaviones HMS Ark Royal, tenía alguna posibilidad de interceptar al Bismarck antes de que alcanzara la seguridad de los puertos franceses. Si no podemos ralentizar al Bismarck esta noche, Somerville dijo a sus oficiales, escapará y la Marina Real nunca vivirá la vergüenza de perder a Loo sin venganza. Clímax. El torpedo que decidió el destino. 26 de mayo de 1941. 8:47. El momento decisivo. Bajo lluvia torrencial y vientos huracanados que hacían volar casi imposible, los biplanos obsoletos Fire y Swordfish del HMS Ark Royal se prepararon para lo que parecía ser una misión suicida. Ataque con torpedos contra el acorazado más fuertemente armado del mundo, protegido por algunos de los cañones antiaéreos más efectivos jamás diseñados. En las cabinas de los Swordfish mientras se aproximaban a la muerte. Recuerden, transmitió el teniente comandante Tim Code a su escuadrón, un impacto de torpedo en el lugar correcto puede cambiar el curso de toda la guerra. No estamos solo atacando al Bismarck, estamos vengando a Loo. La aproximación a través del infierno. El fuego antiaéreo del Bismarck llenó el cielo con acero mortal que desgarró las alas de tela de los aviones atacantes. Varios Swordfish fueron impactados, pero continuaron sus aproximaciones con una determinación que reflejaba la comprensión de la importancia crítica de la misión. 8:47. El torpedo que cambió la historia. En medio de la tormenta que redujo la visibilidad a casi cero, un solo Swordfish logró lo imposible. Su torpedo golpeó la popa del Bismarck, no causando daño estructural masivo, sino atascando el mecanismo del timón en giro fuerte a babor. En un instante, el acorazado más temido del mundo se convirtió en un gigante indefenso que solo podía navegar en círculos, derivando inexorablemente hacia las mandíbulas de la flota británica que convergía. En el Bismarck después del impacto del torpedo. Timón atascado fuerte a babor, reportó el oficial de control de daños con una voz que no podía ocultar la desesperación. Todos los intentos de liberar el mecanismo han fallado. El buque solo puede mantener curso circular. Lutyens se dio cuenta inmediatamente de que su comando había sido transformado de cazador a presa, incapaz de escapar de las fuerzas que se cerraban desde todas las direcciones. El reconocimiento alemán del final. «Mis señores», anunció Lutyens a sus oficiales, «nuestra misión ha llegado a su fin. El Bismarck no puede maniobrar. Lucharemos hasta que se agote la munición, luego hundiremos el buque con el honor de la Kriegsmarine intacto». Era la admisión de que el mayor acorazado alemán nunca vería Puerto Natal otra vez, y el sacrificio de 2,200 hombres era ahora inevitable. Resolución. El amanecer de la venganza. 27 de mayo de 1941. 8:47. La batalla final.
Cuando el HMS King George V y el HMS Rodney finalmente alcanzaron al Bismarck paralizado al amanecer, el encuentro que siguió reflejó certeza matemática más que batalla entre iguales. El acorazado alemán, incapaz de maniobrar y golpeado por la tormenta, enfrentó poder de fuego abrumador desde múltiples direcciones simultáneamente. El duelo final. ¡Abrir fuego!, ordenó el almirante Tovey a bordo del King George V, desatando un bombardeo que continuaría durante 106 minutos de destrucción sostenida. La primera salva del Rodney desde 22,000 metros estableció el patrón. El buque alemán ya no podía devolver el fuego efectivamente debido a la incapacidad de mantener una plataforma de tiro estable. La destrucción sistemática. A las 9:02, una salva de proyectiles de 16 pulgadas del Rodney golpeó la superestructura delantera del Bismarck, destruyendo el sistema de control de fuego primario y matando la mayoría del Estado Mayor de Comando. Desde ese momento, la resistencia alemana se volvió cada vez más desorganizada mientras impactos sucesivos eliminaron sistemas de armas, comunicaciones y cualquier posibilidad de defensa efectiva. El final inevitable. Para las 10:15, el Bismarck había sido transformado de buque de guerra orgulloso a ruina ardiente. El primer oficial Hans Oels dio la orden de hundir, abrir válvulas, activar cargas explosivas, abandonar el buque. A las 10:40, el Bismarck desapareció bajo las aguas grises del Atlántico Norte, llevando consigo la leyenda de invencibilidad que la flota de superficie alemana había esperado establecer. Las estadísticas del desastre. De aproximadamente 2,200 hombres que zarparon orgullosamente desde Gotenhafen, solo 114 sobrevivieron. El HMS Dorsetshire y el destructor Maori rescataron 110 supervivientes antes de abandonar las operaciones de rescate cuando una alarma de submarino forzó su retirada. 3 hombres adicionales fueron rescatados después por un submarino alemán, pero la gran mayoría de la tripulación del Bismarck pereció en las aguas heladas, víctimas de una guerra tecnológica que había hecho irrelevante el coraje individual contra el poder de fuego abrumador. Impacto histórico. El final de una era. La transformación de la estrategia naval. El hundimiento del Bismarck marcó el final definitivo de la estrategia alemana de corsarios de superficie en el Atlántico. Ningún acorazado alemán subsecuente se aventuraría más allá del mar Báltico, ya que la pérdida de su unidad más capaz demostró la futilidad de desafiar la supremacía naval británica con recursos limitados. El precedente de movilización total. La Orden de 6 Palabras de Churchill estableció un precedente para el compromiso total de recursos cuando el prestigio nacional fue amenazado. La movilización de 42 buques de guerra para cazar un solo buque enemigo demostró que el Imperio Británico aún podía proyectar fuerza abrumadora cuando la existencia de su reputación naval estaba en juego. La lección de la guerra tecnológica. Más profundamente, la cacería del Bismarck demostró que la guerra naval había evolucionado más allá de las capacidades de buques individuales. La coordinación de múltiples fuerzas, buques de superficie, aviones, submarinos, inteligencia, podía superar incluso el buque de guerra individual más avanzado. Conclusión. 6 palabras que vengaron un imperio. El veredicto de la venganza. En el análisis final, la cacería del Bismarck representa la síntesis perfecta de determinación británica y capacidad industrial que caracterizó su enfoque a las amenazas existenciales. Las 6 palabras de Churchill habían movilizado recursos comparables a los usados en acciones navales importantes, demostrando que el imperio aún podía reunir fuerza abrumadora cuando sus intereses fundamentales fueron desafiados. La paradoja de la victoria. El Bismarck había logrado éxito táctico más allá de las expectativas alemanas más salvajes con el hundimiento del OO, pero ese mismo éxito aseguró la derrota estratégica al movilizar la respuesta británica que ninguna fuerza de superficie alemana podía sobrevivir. El mensaje eterno. Para los oficiales navales que estudiaron las secuelas de la operación, la lección permanecía clara como la mañana de primavera en el Atlántico Norte, que la excelencia individual, por impresionante que sea, no puede superar la superioridad sistémica en recursos y coordinación cuando el enemigo está dispuesto a comprometer todo para lograr venganza. La cacería del Bismarck había probado que en la guerra naval, destruir el símbolo más querido del enemigo asegura el compromiso total de recursos suficientes para la victoria abrumadora, sin importar las capacidades tácticas individuales. En el silencio de las profundidades atlánticas donde el Bismarck descansa junto al OO, el legado permanece grabado en acero que nunca se oxida completamente, que la guerra naval pertenece a aquellos que pueden movilizar recursos superiores sosteniblemente, y que las victorias individuales no significan nada si provocan respuestas que exceden la capacidad para resistencia sostenida. 6 palabras habían vengado el honor del imperio, pero el costo en vidas,
más de 3,500 marineros británicos y alemanes, demostró que la guerra naval se había vuelto demasiado mortal para que las nociones románticas de combate individual sobrevivieran las realidades modernas de movilización industrial.